Saludos profesora, mi nombre es María Burgos. Hoy trataremos el tema sobre lingüística estructural y la adquisición del lenguaje. En primer lugar, definamos al estructuralismo como aquella corriente que analiza las relaciones y estructuras del lenguaje. A través del signo del lingüístico se revela cómo los elementos del lenguaje interactúan para crear un significado. ¿Okay? Es decir, el estructuralismo concibe el lenguaje no como una suma de palabras sueltas, sino como un sistema de elementos interrelacionados donde cada parte cobra sentido por su relación con el todo. Uno de los máximos exponentes del estructuralismo europeo y también considerado el padre de la lingüística moderna a través de su obra llamada Curso de Lingüística General es el autor Ferdinand de Saussure. Los aportes de Ferdinand de Saussure se destacan lengua versus el habla, es decir, la lengua es el sistema abstracto y social. El signo del lingüístico, donde considera que es la unión arbitraria e inseparable de un significante y un significado. Además, en su obra habla sobre la sincronía versus la diacronía, donde priorizó el estudio sincrónico sobre el diacrónico. Y además las relaciones sintagmáticas y paradigmáticas, ya que las palabras se combinan en línea recta, es decir, como en la oración el perro corre, que es un sintagma, y se seleccionan de un conjunto de alternativas, llamados los paradigmas, el perro, gato, niño, corre. Ahora bien, por el lado americano, uno de los principales exponentes del estructuralismo fue Leonard Bloomfield. En su obra, el Language, Bloomfield adoptó un enfoque mecanicista e inductivo. Este enfoque que este autor usó trata sobre lo antropológico y lo descriptivo, es decir, documentó lenguas indígenas americanas, analizando patrones observables sin presuposiciones gramaticales de latín o griego. También propuso el antimentalismo, es decir, rechazó conceptos como mente o significado mental, pues no se podían observar directamente. Entonces, se supone que la lingüística debería ser una ciencia objetiva basada solo en la conducta verbal observable. Y trató sobre la segmentación y distribución, donde se enfocó en dividir el habla en unidades mínimas, como fonemas y morfemas, y se analiza allí cómo se distribuyen en las oraciones. Bien, hablemos sobre las diferentes teorías desde el punto de vista psicológico y social de la adquisición del lenguaje. Entonces, la forma en que el estructuralismo entendía la lengua influyó directamente en las teorías sobre cómo los seres humanos, especialmente los niños, aprenden esa lengua. En ese sentido, la teoría conductista sostiene que la adquisición del lenguaje es el resultado de la exposición y la interacción del niño con el entorno. Según el enfoque conductista, los niños aprenden el lenguaje a través de la imitación, la repetición y el refuerzo. Además, se cree que los niños adquirieron el lenguaje al observar y escuchando a los adultos, y al recibir esa retroalimentación positiva, producen enunciados correctos. Desde esta perspectiva, no se postula la existencia de una capacidad lingüística innata o de gramática universal. En el conductismo se considera que el aprendizaje del lenguaje se basa en asociaciones entre estímulos y respuestas y en la repetición y el refuerzo de patrones lingüísticos. La teoría conductista también se enfoca en el papel del entorno y las influencias externas en el proceso de adquisición del lenguaje. Ahora bien, en la hipótesis innatista sobre la adquisición de lenguas, esta sostiene que los seres humanos tienen una capacidad innata y biológicamente determinada para adquirir el lenguaje. Esta perspectiva, propuesta por lingüistas como Noam Chomsky, argumenta que los niños nacen con una estructura cerebral y cognitiva específica que le permite adquirir el lenguaje de manera rápida y eficiente. En síntesis, mientras que la teoría innatista de Chomsky propone que el niño posee facultades o un mecanismo interno que le permite deducir reglas complejas a partir de datos imperfectos, la teoría conductista de Skinner reduce el proceso a la influencia del medio social, que refuerza la conducta verbal. En cuanto a la enseñanza de una segunda lengua, esta expresión se refiere a toda actividad didáctica en el ámbito del aprendizaje de lenguas no maternas, que tiene como objetivo la adquisición de dichas lenguas por los estudiantes. ¿Cuál es la posición del estructuralismo aquí? Bueno, el estructuralismo permite a los educadores enfocar esta enseñanza en la comprensión de las estructuras del lenguaje como tal. Entonces se facilita el aprendizaje al centrarse en las relaciones que tienen las palabras, lo que ayuda a los aprendices o estudiantes a captar los matices del idioma. Adoptar el enfoque estructuralista en la enseñanza de una segunda lengua ayudará a los docentes y profesionales a desarrollar metodologías que pueden aplicar a cualquier problema,
Además, facilita el aprendizaje de los estudiantes a través del contexto. Por otro lado, el enfoque estructural considera también que el lenguaje está dividido en varios componentes que interactúan entre sí y que luego forman las reglas del lenguaje. Luego de abordar todo eso, podemos concluir que el estructuralismo fue la corriente que como tal convirtió a la lingüística en una ciencia rigurosa y su impacto en la psicología, la educación y la enseñanza de idiomas durante el siglo XX fue enorme. Ante todo ello, es válido precisar que el estructuralismo sentó como tal las bases metodológicas de la lingüística moderna. Muchas gracias.